Hola, muy buenas tardes. Soy Mandy Cohen. Soy la secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos y conmigo esta tarde se encuentra el director de Administración de Emergencias, Mike Sprayberry, y una visita especial, Georgina Dukes de Unite Us, de una plataforma que se llama NC Care 360. Brian Tipton y Mónica McGee son nuestros intérpretes de idioma de señas americanas. Y tras las escenas se encuentran nuestras intérpretes de español, Jackie y Jasmine Metivier. Como siempre, voy a comenzar con el inicio de las cifras. A partir de esta mañana existen 53.605 casos confirmados por laboratorio. 870 personas actualmente están hospitalizadas y tristemente han existido 1.223 muertes. Estamos viendo un gran aumento de COVID-19 en todo nuestro estado. Nuestras métricas claves que se encuentran en nuestra plataforma están yendo en la dirección equivocada. El porcentaje de visitas a la sala de emergencias por enfermedades similares a COVID-19 está aumentando por segunda vez esta semana y el número de casos positivos sigue aumentando a más del 10%. Nuestras hospitalizaciones están en los niveles más altos desde que se inició esta pandemia. Y el aumento más grande en los casos que hemos visto ha sido en gente más joven, aquellos que tienen menos de 49 años. También estamos viendo que nuestra población hispana y latina se están viendo particularmente afectadas por COVID-19. Muchos trabajan en industrias y servicios especiales en las que el Estado confía, tales como la construcción, atención infantil y procesamiento de alimentos. Estas son industrias en donde el distanciamiento social puede ser difícil. El seguro médico con frecuencia no se ofrece y si se quedan en casa cuando estén enfermos, tal vez signifique que no pueden pagar la renta, sino también no poder darles de comer a sus familias. Estamos duplicando nuestras alianzas con las organizaciones hispanas y latinas en todo el estado para apoyar prácticas de prevención continuas, tener acceso a pruebas, hacer rastreo de contactos y brindar apoyo y recursos para que la gente pueda permanecer en casa en caso necesario. Carolina del Norte ahora tiene una nueva herramienta para que sea más fácil relacionar a las personas que necesitan apoyos y recursos y poder ayudarles a abordar el devastador impacto de COVID-19 en tantos de nuestros residentes. A partir de este mes, ahora tenemos la infraestructura en los 100 condados, relacionando servicios humanos y de atención médica. Se llama NC Care 360. Esta es la plataforma tecnológica en el estado que es la primera en el país que une a los ambientes tradicionales de salud con organizaciones que abordan temas no médicos, pero que afectan la salud, tal como alimentos, vivienda, transporte, empleo y seguridad interpersonal. NC Care 360 permite a las organizaciones de salud basadas en la comunidad poder hacer remisiones electrónicas, comunicarse en tiempo real, compartir información de clientes de manera segura y rastrear resultados en conjunto. Es un logro revolucionario que se completó 6 meses antes de lo programado, pues el equipo aceleró su expansión en todo el estado como respuesta a COVID-19. Tener esta infraestructura crítica establecida le da la fortaleza a nuestro Estado para poder abordar el impacto de COVID-19 que está teniendo en tantos de nuestros residentes y para ayudar en nuestra recuperación. NC Care 360 elimina las islas que crean barreras para la atención y servicios necesarios, particularmente en las comunidades rurales. Estas islas exacerban las disparidades de salud que vemos en todo el Estado. NC Care 360 coloca a las personas al centro de la entrega de servicios. Desde que se lanzó esta red en el 2019, más de 1,000 organizaciones en todo el estado se han unido a esta red y existen ahora más de 10,000 organizaciones en la base de datos de remisión. La creación e implementación de NC Care 360 es un resultado de alianzas públicas y privadas entre nuestro Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Fundación para Liderazgo e Innovación de Salud y muchos otros aliados. Entre ellos se encuentran United Way of North Carolina, NC 211, Expound Decision Systems y también Unite Us. Conmigo el día de hoy se encuentra Georgina Dukes, la directora de la red Unite Us, para compartir más acerca de este gran logro. Le cedo la palabra. Gracias, Georgina.
NC Care 360 tiene éxito porque nosotros tenemos empatía con nuestras comunidades. Nosotros nos dimos cuenta que aquí en Carolina del Norte decíamos, ya se acabó de poner a los miembros de la comunidad sobre estos ciclos traumáticos para buscar ayuda. De hecho, en el condado de Johnston hubo una remisión de una mamá de 3 niños que fue a la iglesia local para rezar porque quería salir adelante. Y debido a que la iglesia estaba participando en el programa NC Care 360, no nada más rezaron por ella, sino que ese miércoles en la noche alguien del personal creó un perfil y mandó la remisión de la mamá al centro NC Work Locals. Y este fue aceptado alrededor de las 9 de la noche. Y para las 8:30 de la mañana al día siguiente, la mamá ya pudo tener empleo. Estas 2 agencias anteriormente no podían hacer esto y de esta manera pudieron ayudarla. Y la mamá recibió la ayuda de un lugar en donde ella confiaba, porque nosotros vamos a donde están las personas y no estamos en donde queremos que ellos estén. Estas 2 agencias pudieron ayudarla en menos de 12 horas. Hasta hoy a la 1:30, en 2,458 vidas de Carolina del Norte han sido impactadas por la red NC Care 360. Al decir vidas nos referimos nuestros amigos, familiares, vecinos y colegas que están buscando ayuda social y lo han hecho en los últimos 12 meses. Estas organizaciones basadas en la comunidad, agencias de gobierno, entidades de salud, organizaciones basadas en la C, ellos están incansablemente tratando de ayudar directamente, pero como muchos sabemos, puede ser muy desafiante que alguna persona esté navegando el sistema cuando está en crisis. Y NC Care 360 se puso de la misión de mejorar el gran trabajo que hace la comunidad al poder dar una sola herramienta compartida que pudiera aumentar el conocimiento de los recursos disponibles y también crear un canal directo de comunicación entre proveedores de servicios de todo tipo. Y nosotros estábamos guiados por esta visión ambiciosa de ofrecer NC Care 360 en todo el estado, en 100 condados para diciembre 2020. Y muchos se preguntaban que esto no iba a ser posible. Y nosotros empezamos a trabajar cuando empezaba a aumentar el escepticismo. Y también empezamos con un piloto en 3 condados, Guilford, Alamance y Rockingham, el 4 de marzo de 2019. Y estoy ante ustedes el día de hoy muy orgullosa de decir que lo hicimos y ya lo tenemos en 100 condados y lo hicimos 6 meses antes de lo planeado. Hay 4,215 remisiones que se han enviado, 1,200 organizaciones participantes y 3,367 organizaciones que han podido, que están fuera de la ley, y 1,362 casos han sido impactados positivamente. Aquí, el Departamento de Salud y Fundación de Carolina del Norte, y también lo que ellos querían, tener un impacto positivo en todas las vidas. ¿Y qué es lo que sigue? Se estará preguntando. Ahora que estamos en operación en los 100 condados, lo que sigue es que iremos más a fondo. Solo hemos agradecido a las personas que lo empezaron a implementar y vieron la necesidad del cambio y decidieron unirse a esta situación. Solamente hemos rascado la superficie de lo que se puede hacer en Carolina del Norte. Ahora estamos listos para más. Todos los días nuestro equipo está monitoreando la red NC Cares 360, obteniendo información y analizando las brechas de servicios y las disparidades en cada condado. Constantemente estamos agregando nuevos aliados comunitarios y de salud a la red. Los sistemas de salud deseamos aumentar las cifras, y sobre todo en las áreas rurales. Les estamos pidiendo su apoyo y su liderazgo para poder llegar más a fondo y ampliar esta red. Ayúdenos a comprender en dónde se encuentran los recursos, en dónde hay necesidades, para que las poblaciones reciban la ayuda que necesitan, ya sea que se trate de ancianos, niños, personas de raza negra, históricamente marginalizada y oprimidos, así como personas autóctonas y de color. Necesitamos que nos ayuden para aumentar el impacto.
esto considerábamos que era imposible. La verdad, no terminaremos hasta que las desigualdades dejen de existir y cada habitante en Carolina del Norte tenga la oportunidad no solo de sobrevivir, sino también de prosperar. Gracias. Georgina, muchas gracias por tu información. Estoy realmente muy orgullosa de ti, de el liderazgo y todo tu equipo que ha trabajado arduamente. Se ha requerido de un esfuerzo de tantos aliados en todo el estado. Esto es solo el principio. Veo esto como una herramienta crítica para poder recuperarnos de COVID-19. Cuando yo me pongo a pensar en el tipo de recursos que necesita nuestra comunidad, ya sea que tengan la enfermedad de COVID-19 y se tengan que quedar en casa, y los vamos a apoyar estando en casa. Y también cuando deseamos regresar a que la economía vuelva a iniciarse. Este es un momento de gran orgullo para Carolina del Norte y esta herramienta nos va a hacer mejor capaces de responder y poder ser un ejemplo en el noreste de Estados Unidos. Georgina, gracias por la información y a todo el gran grupo de personas que ha trabajado en este proyecto. Agradecemos a todos, a los que trabajan en sistemas de salud, en los hospitales. Ha sido realmente un esfuerzo de equipo. Antes de cederle la palabra al director Sperry, también quisiera anunciar nueva información acerca del portal de COVID-19 con nuevos datos. Esta noche vamos a lanzar 2 nuevas funciones. Una es datos demográficos por condado, que incluyen raza, etnicidad, género y edad, así como la publicación de brotes en programas de atención infantil y en escuelas. Pues las instalaciones de cuidado a largo plazo y programas de atención infantil deben reportar a los departamentos de salud. Y como esta función va a estar en línea en covid19.ncdhhs.gov a nivel de condado, creo que va a ser útil para todos. Finalmente, le pido a todos los habitantes de Carolina del Norte que por favor usen su cubrebocas o una mascarilla que les cubra la nariz y la boca. Nosotros continuaremos poniendo de nuestra parte a nivel estatal para promover prevención, aumentar las pruebas y ampliar el rastreo de contactos. Este es un momento en que nuestras acciones individuales van a determinar cómo nos va como Estado, y eso es lo que me da esperanza. Yo sé que los norcarolinenses son fuertes, resilientes y les interesa encarecidamente sus comunidades. Mostremos nuestro orgullo al practicar las 3 Ws, utilizar este cubrebocas, esperar a 6 pies de distancia y lavarse las manos a menudo para que todos podamos regresar a los lugares y con la gente que queremos tanto. Les cedo la palabra a Mike Sprayberry. Gracias, señora secretaria, y gracias, Georgina. Y felicidades por este excelente programa NC Care 360. Tiene muy buenos recursos. Ok, muy bien. Hoy es el día 105 de que se activó el Centro de Operación de Emergencias Estatal en respuesta a COVID-19. Continuamos comprando y distribuyendo el equipo de protección personal y ha mejorado el suministro. Antes había escasez de mascarillas N95 y también de batas de aislamiento. Ahora tenemos más de 2.5 millones de mascarillas N95 y 1.4 millones de las batas de aislamiento. Además de completar las solicitudes regulares, estamos también enviando más a 9 condados en donde vemos que hay mayor alza de casos. Y también estamos enviando a las agencias estatales y estamos por terminar los planes para mandar equipo de protección personal a las enfermeras de las escuelas. Y ahora que estamos transicionando estos envíos de las bodegas a las compañías de envíos contratados como FedEx y UPS. Así es que mañana también es un día de elección para muchos condados en el oeste del estado, en donde la segunda primaria en el 11º distrito congresional, al igual que la primaria local en uno de los condados del este. El Centro de Operaciones de Emergencia Estatal estará operando también para apoyar la Junta Estatal de Elecciones para cerciorarse de que sea una elección segura. Las tormentas que tuvimos el fin de semana extendieron la inundación de la cuenca del río Tar. El nivel del río ha aumentado en manera moderada y también en Tarboro y Princeville, y estará la cresta en el dique de Princeville. Y esto
también el impacto que va a tener van a ser también mínimos. Estamos viendo los niveles de los ríos muy de cerca hoy en la tarde, ya que las tormentas vespertinas pueden ocasionar inundaciones repentinas. El condado de Sampson se está recuperando después de recibir casi un pie de lluvia el fin de semana. Y en este momento las cuadrillas del Departamento de Transporte están haciendo reparaciones en la US 701 entre Newton Grove y Clinton, porque una de las partes de las carreteras están inundadas. Para averiguar más información sobre los niveles de río y las condiciones de inundación, fiman.nc.gov. Y no manejen por carreteras con agua estancada. Por último, observen las 3 Ws en inglés. Esperen 6 pies de distancia, lávense las manos y lleven su cubrebocas. Y esto en inglés es wear, wait and wash. Y así es como nosotros vamos a poder reducir la propagación del virus. Y como siempre, no se les olvide estar al pendiente de su familia, amigos y vecinos. Y también verán que con amabilidad y cooperación superaremos esto como un equipo, una misión y una familia. Gracias, Georgina, por todo su arduo trabajo de NC Care 360. Muchas gracias, director Sprayberry. Y con esto podemos iniciar con las preguntas. La primera pregunta, Brandon Goldberg de WCNC-TV. ¿Me puede hablar de las cifras de las guarderías y cuándo cree que iniciará la fase 3 y cuál es la posibilidad? Respuesta. Sí, lo que verán esta noche cuando publiquemos la información de brotes en cuanto a guarderías. Sé que tenemos muchos sitios que tienen un 3. Yo sé que no es una cifra muy alta, pero nos recuerda la importancia de la tasa de transmisión del virus está en las comunidades. Hemos visto más propagación en sitios donde hay niños. La gran mayoría de los niños tienen un menor impacto por COVID-19. Los datos siguen evolucionando en cuanto a si los niños transmiten el virus de la misma manera que los adultos. Parece ser que los niños la transmiten menos que los adultos. Sin embargo, sabemos que hay una condición inflamatoria en niños que es muy rara, pero la mayoría de los niños han visto efectos o síntomas pequeños o menores de COVID-19. En cuanto a la segunda pregunta acerca de dónde estamos en cuanto a las tendencias, obviamente no están yendo en la dirección que queríamos. Estamos tratando de encontrar el equilibrio ideal entre reiniciar la economía y proteger al mismo tiempo la salud pública. No queremos sobrecargar el sistema de salud. Vemos que las hospitalizaciones y el uso de centros de cuidado intensivo, todavía tenemos capacidad en nuestro sistema y lo estamos monitoreando cuidadosamente. Estas son las cosas que vamos a estar vigilando esta semana conforme tratamos de decidir cómo poder continuar y al mismo tiempo continuar con este equilibrio y proteger la salud pública y no sobrecargar el sistema de salud y asegurar que la economía se reinicie. Gracias. Garrett Burkes, Spectrum News. Un par de preguntas con respecto al aumento de casos. Número 1. ¿Está habiendo aumentos que pueden ser rastreados específicamente eventos como el evento que hubo en Speedway, la pista de carreras, o es demasiado pronto para saber? Y lo segundo,
¿cuál es la guía más reciente de quién debe recibir pruebas, quién se la debe de hacer y cuándo se la deben de hacer? Gracias, Garrett. Respuesta. Ahora, en cuanto a lo que nosotros estamos viendo relacionado con los casos, como yo mencioné anteriormente, nosotros vemos que los nuevos casos que están guiados por los más jóvenes, menores de 49 años, y este impacto está impactando muchísimo a la comunidad hispana Latinx y también en todas las comunidades históricamente marginalizadas y desproporcionalmente están siendo impactadas. Estamos viendo brotes y la transmisión del virus, como se puede imaginar, en las industrias en donde el distanciamiento social es muy desafiante y en donde las personas son trabajadores esenciales y tienen más exposición que el público en general. Las plantas procesadoras de carne es uno de los lugares en donde estamos viendo la propagación del virus, y nosotros sabemos que en muchas comunidades latinas ahí es un lugar en donde están trabajando, también en algunas de las granjas y también en el área de agricultura. Lo vemos en manufactura, en construcción, así es de que estos son el tipo de lugares en donde queremos cerciorarnos de que todo el mundo está haciendo unas cosas importantes y va a empezar utilizando un cubrebocas. Estamos aprendiendo todos los días de que hay más evidencia de que la mascarilla funciona para impedir la propagación del virus, pero todo el mundo lo tiene que hacer todo el tiempo, todos los días, cuando está con las personas, y estar a 6 pies de distancia de otras personas, lavarse las manos. Y sabemos que muchos trabajadores están en industrias esenciales para poder continuar con la economía. Algunos están ya en industrias que son críticas y el gobierno federal ha dicho que tienen que trabajar. Así es de que nosotros estamos haciendo todo lo posible para proteger a estos trabajadores y a los hogares a donde ellos regresan, y lo hacemos cerciorándonos de que tienen equipo de protección personal. Vamos a seguir compartiendo este mensaje y que quede claro. Ahora, las últimas guías de pruebas, continúa siendo un componente muy importante, especialmente para las personas que no tienen síntomas a lo mejor. Y vemos con este virus es que las personas están propagando los gérmenes de COVID-19 y están bien y no saben que no lo tienen y lo están transmitiendo. Digamos que si tiene un síntoma, tos, fiebre, definitivamente hágase la prueba inmediatamente. Y las otras son personas que se encuentran en trabajos con mayor riesgo, que yo les acababa de decir. Trabaja usted en una industria en donde está más en contacto con el público y hay más exposición y riesgo. Entonces, número 1 son los síntomas o la exposición, o ya sea por su trabajo o está en contacto con alguien que haya estado expuesto al COVID. Algunas de estas cosas tiene que hacerse la prueba. Y si usted fue a una manifestación o a otra reunión masiva, también hágase la prueba. Y es en donde nos encontramos con la guía de pruebas. Hemos escuchado de que hay varios sitios en donde se hacen pruebas, hay negocios privados, a lo mejor ellos tienen una manera de hacer las pruebas. Nosotros continuamos compartiendo nuestra guía a nivel nacional o a nivel estatal, lo que nosotros creemos que es adecuado para hacer las pruebas, pero tenemos unos negocios individuales, dicen no, la manifestación no cuenta. Tratamos de trabajar con ellos para entender los riesgos y poder crear una guía juntos, y muchos ya volvieron a hacer ajustes a sus propias guías para poder conformar con las guías estatales, pero todavía hay muchos negocios privados y continuaremos trabajando con ellos. Y si usted va a un lugar y no le dan la prueba, no se la hacen, hay muchos sitios y están en donde sí puede ir, y también hay como 500 ahora en donde usted puede ir a hacerse las pruebas, y nosotros queremos que la gente se ponga a pensar en su exposición local. Gracias. Siguiente. Hay una pregunta de seguimiento de Gary Burquist. Una pregunta más. Quiero aclarar acerca de los datos de brotes que van a publicar. ¿Solo están limitando esto a guarderías? ¿O también están viendo otros brotes, como en las plantas que usted mencionó anteriormente? Respuesta: sí. Ya publicamos datos en el sitio web con respecto a sitios de procesamiento de alimentos y de atención a largo plazo. Tenemos datos en cuanto a guarderías y escuelas. Como usted sabe, hay ciertas industrias que tienen el requisito de informar
los casos positivos. Ahora, no tan solo vamos a publicar los datos agregados, por ejemplo, en este condado ha tenido un brote en una guardería, sino específicamente vamos a hablar de ese negocio en particular cuando se les exige que lo reporten. En otros sitios donde no existe este requisito, es ahora donde vamos a compartir datos agregados para que las personas comprendan mejor en su comunidad dónde están los sitios de mayor transmisión para que ellos comprendan y se aseguren de protegerse a ellos mismos y sus familias. Lo que van a ver esta noche son datos de brotes en escuelas y en guarderías, de manera que no nada más van a ver un sitio en particular, sino también vamos a publicar los nombres de estas escuelas o guarderías y sus ubicaciones. La siguiente pregunta es de Rebecca Martínez, North Carolina Public Radio. WUNC. Dice que las personas que han ido a protestas se deben hacer la prueba. ¿Puede aclarar? Desde el día de Memorial Day, las gentes han estado participando en protestas como la de Reopen y también están... ¿La gente que usa las mascarillas también les está dando COVID? Respuesta. Creo que todavía estamos a 2 semanas. Este tipo de datos se requiere de un poco de más tiempo de investigación. Tenemos que analizar dónde fue la protesta y si hubo propagación. Hasta ahora no hemos visto nada en donde sentimos que teníamos que reportar a un grupo mayor, de manera que si ustedes asistieron a tal protesta, nada como eso ha sucedido. Claro, no significa que pudiera suceder. Se requiere de un poco de más tiempo de hacer este trabajo de rastreo de contactos. Al tratar de compilar toda esta información, todavía no hay información que podamos compartir a este respecto. Conforme las personas están saliendo más de sus casas y hay más virus en la comunidad, estamos viendo que el número de casos aumenta. Y hemos estado diciendo, no es que haya un gran incendio y se preocupen extremadamente. Sin embargo, piensen qué pueden hacer de manera distinta para cambiar la trayectoria de estos casos. Estamos yendo en el sentido contrario, están aumentando los casos y solamente tenemos cierto número de camas y recursos en hospitales. Si siguen aumentando estos casos, tenemos que hacer algo para cambiar esta trayectoria, por lo que realmente estamos enfatizando lo que cada persona, lo que cada negocio puede hacer. No tiene nada que ver, no le quitan nada a la economía, simplemente utilicen cubrebocas, separen su distancia y lávense las manos. Esto va a ayudar a mejorar la economía y a que todo siga abierto. Pero tiene que cambiar la tendencia de esta trayectoria. La manera en que están subiendo los casos no es lo adecuado. Todos tenemos que colaborar para que este nivel de virus esté bajo. Ustedes saben, los padres de niños en edad escolar, nosotros queremos que nuestros niños regresen a la escuela y esto es algo que realmente en lo que nos queremos enfocar. Por eso requiere de todo el mundo para mantener ese nivel de virus bajo, para que todos nuestros niños y los maestros puedan regresar a la escuela. Gracias. Julie Hedla, Carolina Journal. Yo quiero preguntarle si está pensando en reabrir bares y gimnasios. Respuesta: gracias por la pregunta. Estamos viendo las tendencias. Ya acabo de decirles que no van las tendencias en la dirección correcta, pero estamos cerciorándonos y estamos viendo los datos y sopesarla, porque nosotros queremos reanimar la economía y queremos que las personas estén con sus seres queridos, que estén de nuevo trabajando. Estamos tratando de encontrar ese equilibrio correcto entre reabrir y al mismo tiempo estar protegiendo la salud pública. Entonces, por eso estoy hablando de las actividades de alto riesgo, las reuniones donde hay muchas personas, en las actividades donde es difícil mantener el distanciamiento social. Y en un gimnasio ya sabemos que uno está jadeando y no llevas la mascarilla, pues va a haber más riesgo. Eso no quiere decir que no son cosas que nunca más vamos a poder hacer, sino que tenemos que esforzarnos para mantener
mantener ese nivel de virus abajo en todo el estado, porque mientras más propagación tengamos, hace que cada una de estas actividades sea más riesgosa. Y lo que estamos tratando de hacer, estamos viendo nuestras tendencias conforme abrimos las cosas y hemos visto que ahora que hemos abierto más lugares, la dirección no está bien. Y ese es el trabajo que estamos tratando de hacer. Nosotros tenemos que hacerlo todos juntos, usar cubrebocas, esperar a 6 pies de distancia, lavarnos las manos, y eso nos va a ayudar a estabilizar las tendencias. Ya queremos que no siga subiendo, sino que llegue a un nivel igual. Así es de que manténganse pendientes conforme analizamos las cifras y qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. La última pregunta. Carolina Health News. Usted ha hablado mucho hoy sobre las 3 Ws y llevar la mascarilla y eso. Pero mucho estamos pensando que si va a ser obligatorio usar el cubrebocas. ¿Hay algo así? Respuesta, yo creo que el gobernador dijo la semana pasada que es algo que estamos considerando. Hemos visto su número de varias municipalidades locales que han tomado este tipo de medidas. Ya escuchamos de los negocios y viendo que un trabajo así de parches es bien difícil. En unos lugares sí, en otros no. Entonces lo que estamos considerando es hacerlo a nivel estatal. Estamos buscando herramientas que nos ayuden a mantener el nivel bajo del virus, pero seguir con la economía. Así es de que el quedarse en casa fue una herramienta bien importante y la utilizamos para tomar ese tiempo y poder responder de una manera segura. Y entonces estamos viendo todas nuestras capacidades, ya que estamos viendo más propagación del virus. Una de las cosas que podemos hacer juntos es el cubrebocas, todo el tiempo, todos los días. Y cuando uno se pone a pensar en eso, ¿cómo vamos a hacer esto si va a ser obligatorio, que sea cómodo, que todo el mundo pueda tener acceso a mascarillas? Entonces estamos pensando sobre todo esto y trabajando con la comunidad de negocios para entender sus preocupaciones de aquí en adelante. Este es el tipo de cosas en las que estamos trabajando, pero no tienen que esperar a que sea obligatorio. Lo que estoy compartiendo con ustedes lo podemos hacer en este momento. Saquen su cubrebocas, cerciórense de que lo tienen en su auto, pónganlo en su bolsa cuando tomen sus llaves, también al mismo tiempo tome su cubrebocas, porque uno nunca sabe cuándo va a estar uno alrededor de personas y hay que estar seguros que llevamos la mascarilla. Vemos más personas con COVID-19 y no lo saben y están transmitiendo sus gérmenes a otros. A lo mejor usted es esa persona y usted no va a querer darle esto a sus amigos y familia. Seguiremos viendo las tendencias. Yo creo que si todos hacemos nuestra parte y las tendencias se estabilicen, podemos seguir adelante para poder relajar otras restricciones y lo más importante, regresar a la escuela. Esta fue la última pregunta. Muchísimas gracias a todos y quiero nuevamente felicitar al equipo de NCCare 360 y este es un inicio de tener esta infraestructura y ahora es cómo vamos a poder utilizar esto para que nuestro estado sea de los mejores, nada más en respuesta, sino para la recuperación de esta crisis. Muchísimas gracias. Adiós.